Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle me gusta y suscribirse. El cielo esmeralda de Kongs resplandecía con una intensidad alienígena mientras la nave del capitán Jason se precipitaba a través de la atmósfera. Las alarmas sonaban, las luces rojas destellaban y el acre olor a quemado llenaba la cabina. Las manos de Jason volaban desesperadamente sobre los controles, intentando estabilizar la nave mientras se precipitaba hacia la superficie del planeta. «Vamos, vamos», murmuró entre dientes, con los dientes apretados y el sudor latiendo en su frente. La nave se estremeció violentamente. Los pedazos del agujero se desprendían mientras el suelo se precipitaba a su encuentro. Con un impacto estremecedor, la nave se estrelló contra el denso dosel de la jungla. El metal chirrió al atravesar el pasillo con las ramas. Jason fue lanzado contra sus ataduras. Su visión se nubló al inclinar la cabeza hacia adelante. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue una maraña de follaje alienígena presionando contra la pantalla agrietada. Cuando Jason recuperó el conocimiento, lo primero que notó fue el calor opresivo y el aire húmedo. Una sensación extraña llenó sus pulmones mientras jadeaba, luchando por orientarse. Todavía estaba atado al asiento del piloto, pero la cabina era un desastre de metal retorcido y pantallas destrozadas. Un rayo de luz esmeralda se filtraba a través de un corte en el pasillo. Haciendo una mueca de dolor en las costillas, Jason se soltó el arnés y se puso de pie, tropezando. Agarró un kit de emergencia de un compartimento y se dirigió a la recámara del casco, observando el paisaje alienígena más allá de la jungla, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un paseo de colores extraños y formas vegetales peculiares. Árboles enormes con corteza iridiscente se alzaban sobre sus copas, bloqueando la mayor parte del cielo. Enredaderas tan gruesas como su brazo. Cabalga lentamente, como si estuviera vivo en la distancia. Podía oír los gritos inquietantes de criaturas invisibles. Bueno, Hawk, murmuró para sí mismo, querías explorar nuevos mundos. Parece que tu deseo se cumplió. Mientras Jason examinaba los daños en su nave, su corazón se hundió. El sistema de comunicaciones estaba frito. Los motores eran una pérdida total. La mayor parte de la integridad del salón estaba comprometida. Estaba varado en un mundo alienígena sin forma de pedir ayuda. Reunió todos los suministros que pudo. Jason se dispuso a explorar sus alrededores. La jungla era densa y traicionera, llena de peligros ocultos. Enredaderas espinosas se enganchaban en su ropa y más de una vez evitó por poco pisar charcos de líquido ácido burbujeante mientras el sol del alienígena comenzaba a ponerse, proyectando un misterioso resplandor púrpura sobre el paisaje. Jason encontró un lugar relativamente seguro para acampar. Usó su cortadora de plasma para despejar un área pequeña y configurar un generador de campo de fuerza para mantener alejados a los depredadores nocturnos que se sentaban junto al suave resplandor azul del campo de fuerza. Jason sacó su bloc de datos y comenzó a registrar una entrada de registro. Bitácora del capitán. Fecha estelar. 32.795. Me estrellé en un planeta inexplorado en el sistema Konak. Mi nave está irreparable y no tengo forma de contactar con la Tierra ni con ninguno de nuestros puestos de avanzada. No sé si alguien lo escuchará alguna vez, pero seguirá grabando por si acaso. Alguien encontrará estos troncos algún día. Hizo una pausa, mirando hacia arriba, a las estrellas alienígenas centelleando a través de los huecos en el dosel. El planeta parece hostil, pero hay señales de vida inteligente. He visto estructuras a lo lejos que parecen artificiales. Mañana intentaremos contactar con los lugareños. Si son amigables, tal vez puedan ayudarme a encontrar una salida de esta roca. Si no, cruzaremos ese puente cuando llegue a él. Jason intentó dormir, pero los sonidos de la jungla alienígena lo mantenían alerta. Gritos extraños resonaban en la noche y más de una vez oyó algo grande moviéndose justo más allá del perímetro de su campo de fuerza mientras la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través del dosel.
Jason recogió su precario campamento y partió una vez más. Había avistado lo que parecía un asentamiento a lo lejos el día anterior y estaba decidido a llegar. La jungla parecía aún más traicionera a la luz del día. Flores del tamaño de platos se cerraron de golpe al pasar y enjambres de insectos iridiscentes zumbaban furiosos alrededor de su cabeza. Jason los aplastó. Agradecido por el traje protector que llevaba mientras se abría paso a través de una vegetación particularmente densa, Jason de repente se encontró cara a cara con un grupo de criaturas alienígenas. Eran altas y vivaces, con una piel que brillaba como metal pulido. Sus ojos eran grandes y multifacéticos, reflejando la luz esmeralda de la jungla en un caleidoscopio de colores. Por un momento, ambos se congelaron, evaluándose mutuamente. Jason levantó lentamente las manos. Las palmas hacia afuera y lo que esperaba fuera un gesto universal de paz. «Hola», dijo con cautela. «Vengo en paz. Mi nombre es Jason Hawk». Los alienígenas charlaban entre ellos. Su idioma era una serie de clics y silbidos que el traductor universal de Jason no pudo descifrar. Entonces, sin previo aviso, se lanzaron hacia adelante, rodeándolo. Jason se tensó, listo para luchar o huir, pero los alienígenas no hicieron ningún movimiento agresivo. En cambio, parecían estar examinándolo con intensa curiosidad. Uno de ellos extendió un dedo largo y delgado y le tocó la mejilla. Rápidamente se retiró, como sorprendido por el calor de su piel. De repente, un nuevo sonido cortó el aire. Un zumbido bajo y amenazante que parecía provenir de todas partes a la vez. El comportamiento del alienígena cambió al instante. Sus ojos se abrieron de par en par, con lo que Jason reconoció como miedo, y comenzaron a retroceder, haciéndole gestos frenéticos para que lo siguiera. Sin necesidad de que se lo dijeran 2 veces, Jason corrió tras ellos mientras se retiraban a la densa maleza. Mientras se movían, vislumbró elegantes formas metálicas moviéndose por la jungla tras ellos. Lo que sea que los persiguiera no parecía natural. Los alienígenas guiaron a Jason a través de un vertiginoso laberinto de vegetación que se movía con una gracia y velocidad que le costó igualar. Justo cuando pensó que sus pulmones iban a estallar por el esfuerzo, emergieron en un claro dominado por una estructura enorme. Parecía una mezcla entre un termitero y un castillo medieval. Sus paredes eran de un extraño metal orgánico que latía con una luz interior. Los alienígenas llevaron a Jason adentro. Sellaron una enorme puerta tras ellos. El aire era más fresco. Llenos de un suave resplandor fosforescente, los alienígenas se relajaron visiblemente. Su piel metálica perdió algo de tensión. Uno de ellos dio un paso adelante, colocando una mano sobre el hombro de Jason y guiándolo hacia las profundidades de la estructura mientras caminaban. Jason se maravilló de la arquitectura alienígena. Las paredes parecían estar vivas, cambiando a medida que pasaban. Las pantallas holográficas cobraron vida mostrando imágenes de sistemas estelares y extraños símbolos que no pudo descifrar. Finalmente, entraron en una vasta cámara. En el centro se alzaba una figura que dejó a Jason sin aliento. Era alta y regia, con piel esmeralda que parecía brillar desde dentro. Sus ojos eran de un amarillo penetrante y su cabello era una cascada de oro brillante. Pero lo que más impactó a Jason fueron sus manos, cada dedo con una garra afilada y perversa. Esto lo comprendió con una mezcla de asombro y miedo. Debe ser Six, el verde de Kronks. Sarks miró a Jason con una mirada fría y calculadora. Cuando habló, su voz era como seda sobre acero, así que dijo sus palabras de alguna manera perfectamente comprensibles para Jason. Un humano se atreve a invadir mi mundo. Dame una razón por la que no debería alimentar a mis mascotas contigo. Jason tragó saliva con dificultad, pero la miró fijamente, porque puedo ofrecerte algo que nadie más en este planeta puede. Dijo con su voz sorprendentemente firme. Una alianza que podría cambiarlo todo. Los ojos de Sherry se entrecerraron. Explícame, ordenó. He visto tu tecnología, dijo Jason, señalando las pantallas holográficas.
Es increíble, pero también antigua. Vengo de un mundo con diferentes avances. Juntos podríamos combinar nuestro conocimiento para crear algo sin precedentes. Un destello de interés cruzó el rostro de Zeke, rápidamente reemplazado por sospecha. ¿Y por qué ofrecerías esto? ¿Qué ganas? Jason sonrió. Riley. Bueno, para empezar, me gusta que no me alimenten. Tus mascotas, pero más que eso. Soy un explorador. Quiero aprender a descubrir y creo que podríamos aprender mucho el uno del otro. Sarks guardó silencio un largo rato. Sus garras golpeaban pensativamente contra su trono. Finalmente, habló. Eres muy valiente o muy tonto, humano. Pero me intrigas. Te permitiré vivir. La decisión de Zeke. Permitir que Jason viviera fue recibido con una mezcla de sorpresa e inquietud por parte de sus courdes. Los alienígenas de piel metálica que habían traído a Jason parloteaban entre ellos. Sus ojos multifacéticos se movían rápidamente entre su reina y el extraño humano. Se te darán aposentos, continuó Sarks. Su voz resonó en la vasta cámara. Pero no te equivoques, humano, no eres un invitado aquí. Eres un prisionero y tu vida depende de lo útil que hayas demostrado ser. Jason asintió, comprendiendo la precaria naturaleza de la situación. Aprecio su misericordia, Su Alteza. Quiero decepcionarte. Un destello de diversión cruzó el rostro de Zeke. Ya veremos, dijo con un gesto de su mano con garras. Lo despidió. Dos de los alienígenas metálicos escoltaron a Jason por los tortuosos pasillos de la ciudadela. Las paredes metálicas orgánicas pulsaban con una luz interior creando un paisaje de sombras en constante cambio. Finalmente, llegaron a una pequeña cámara que serviría como aposento. La habitación era sencilla pero cómoda, con una cama que parecía surgir del suelo y una ventana que daba a la densa. La jungla, más allá de los muros de la ciudadela, mientras la puerta se sellaba tras él, Jason exhaló profundamente, permitiéndose finalmente sentir todo el peso de su situación. Estaba vivo, pero también era prisionero en un mundo alienígena a merced de un ser conocido como la Bruja Verde. Tenía que actuar con cuidado si quería sobrevivir los próximos días. Jason fue sometido a un intenso interrogatorio. Los asesores de Charvet pusieron a prueba su conocimiento de la tecnología humana, las tácticas y la cultura. Jason respondió lo mejor que pudo, siempre con cuidado de equilibrar la honestidad con la cautela. Sabía que la información que proporcionara podría usarse en contra de su propia gente si alguna vez regresaba a casa. Durante una de estas sesiones de interrogatorio, una alarma sonó repentinamente en la ciudadela. El asesor, interrogando. Jason levantó la vista. Su rostro metálico se arrugó con preocupación. ¿Qué está pasando?, preguntó Jason, pero el asesor lo ignoró. Salió corriendo de la habitación y se quedó solo. Jason dudó solo un momento. Antes de seguir, los pasillos eran un torbellino de actividad con soldados Sarvi. Corriendo hacia las estaciones de batalla a través del caos, Jason se dirigió a la cámara central donde conoció a la Bruja Verde. Sarvi se paró frente a una enorme pantalla holográfica. Su rostro era una máscara de furia. La pantalla mostraba un mapa del territorio circundante con una gran masa roja acercándose a la ciudadela. Su Alteza, dijo Jason, acercándose con cautela. ¿Qué pasa, Sarik? Se giró hacia él. Sus ojos amarillos brillaban. Esto no te concierne, dijo ella. Humana, gruñó, pero Jason se mantuvo firme. Quizás pueda ayudar, ofreció. Tengo experiencia en planificación táctica y estrategias de defensa. Por un momento pareció que Sarvi lo derribaría allí mismo, pero entonces, para sorpresa de todos, se rió. Fue un sonido áspero y carente de humor. Muy bien, humana, dijo. Muéstrame lo que puedes hacer, Lord Sar. Mi más un rival peligroso ha lanzado un ataque contra mi ciudadela. Sus fuerzas superan a las nuestras en una proporción de 3 a 1. ¿Cómo te defenderías de semejante asalto?
Jason estudió atentamente la pantalla holográfica. Las defensas de la ciudadela eran impresionantes, pero estaban diseñadas para repeler un asalto frontal. Las fuerzas de Sartan se acercaban desde múltiples direcciones, amenazando con abrumarlos. Tus defensas son fuertes, dijo Jason, pero son demasiado rígidas. Necesitamos ser más flexibles, más impredecibles. Señaló varios puntos clave en el mapa. Si reposicionamos tus fuerzas aquí y aquí, podemos crear una serie de puntos de emboscada. Luego, usaremos la tecnología de la ciudadela para crear señuelos holográficos que hagan que nuestras fuerzas parezcan más grandes que... Los asesores de Zeke murmuraron entre ellos. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño ante la audacia del humano. Pero Sarks permaneció en silencio. Entrecerró los ojos, pensativa. Finalmente, habló. Implementa el plan humano. Ella ordenó. Y tú se giró hacia Jason. Nos quedamos aquí. Si tu estrategia falla, pagarás el precio. Las fuerzas de Zeke se apresuraron a poner en práctica el plan de Jason. La tensión llenó el aire. La pantalla holográfica mostraba a las fuerzas de Sartan avanzando. Un mar de puntos rojos se arremolinaba hacia la ciudadela. Jason se encontraba junto a Sarik, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba cómo se desarrollaba su estrategia. La primera oleada del ejército de Sartan se topó con los señuelos holográficos. La confusión se extendió por sus filas al enfrentarse a enemigos que parecían desvanecerse con un toque. Dudaban. Las fuerzas de Zeke atacaron desde sus posiciones ocultas, atrapando a los invasores. Está funcionando. Jason murmuró con la mirada fija en la pantalla. Schery permaneció en silencio, sus garras se clavaron en el brazo de su trono. La batalla continuó con las fuerzas de Sartan luchando por reagruparse ante las tácticas inesperadas. Lenta pero seguramente, la marea comenzó a cambiar cuando los últimos soldados del ejército de Sartan se retiraron. Una ovación se escuchó de los soldados de Sarvi. La Verde Beach se quedó allí. Sus ojos, brillando con una mezcla de triunfo y curiosidad al volverse hacia Jason. Parece que podría ser útil después de ser humano, dijo. Su voz tenía un dejo de respeto. Quizás haya más que aprender de los de tu especie de lo que pensé al principio. Jason asintió. El alivio lo invadió. Gracias, Su Alteza. Me alegro de haber podido ayudar. En los días siguientes, el estatus de Jason en la ciudadela cambió drásticamente. Ya no era tratado como un prisionero, sino como un valioso consejero. Sarvi buscó su consejo en diversos asuntos, desde estrategia militar hasta gobierno. Mientras trabajaban juntos, Jason comenzó a ver una cara diferente de la bruja verde. Tras su temible exterior se escondía un intelecto agudo y un profundo deseo de poner orden en su caótico mundo. Se encontró admirando su fuerza y determinación, incluso mientras desconfiaba de sus despiadados métodos. Una noche, mientras estudiaban los planes para un nuevo sistema de defensa, Sarvi de repente fijó en Jason su mirada penetrante. Dime, Jason Hawk, dijo, usando su nombre por primera vez. ¿Por qué realmente me ayudas? No le debes lealtad a Kron. Hacha o para mí, ¿qué esperas ganar? Jason consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. Al principio admitió que se trataba de supervivencia. Pero ahora veo el potencial aquí. Kongs es un mundo de recursos y tecnología increíbles, pero está destrozado por el conflicto. Creo que bajo el liderazgo adecuado podría convertirse en algo realmente extraordinario. Schery entrecerró los ojos y dijo, ¿crees que soy ese líder? Creo que podría serlo. Jason dijo, tienes la fuerza y la visión, pero gobernar solo por el miedo no es suficiente para unir verdaderamente a Kronks. Necesitas inspirar lealtad, no solo obediencia. Durante un largo momento, Sarks guardó silencio cuando volvió a hablar. Había un nuevo tono en su voz. Algo casi vulnerable. ¿Y cómo propones que haga eso? Humano. Durante las próximas semanas, Jason trabajó estrechamente con Sarks para implementar cambios en su gobierno.
Establecieron un consejo de representantes de diferentes regiones de Kronx, dándole a la gente voz en su gobierno. Ellos iniciaron programas para compartir recursos y tecnología de forma más equitativa, mejorando la vida de muchos habitantes de Konak. Los cambios no se produjeron sin resistencia. Muchos asesores veteranos de SIC se quejaron de la flexibilización de una norma. Algunos vieron la influencia de Jason como una amenaza a su propio poder. Uno de estos asesores, un astuto estratega llamado Besler, comenzó a conspirar contra Jason. Difundió rumores en la corte, sugiriendo que la humana estaba manipulando a Sarks y usándola para allanar el camino para una toma humana de Kronx. A medida que crecía el descontento, Besler actuó una noche. Mientras Jason dormía en sus aposentos, lo despertó el sonido de la puerta al abrirse. Antes de que pudiera reaccionar, estaba rodeado de guardias armados. ¿Qué está pasando?, preguntó Jason mientras lo ponían de pie bruscamente. Besler entró en la habitación. Su rostro metálico brillaba en la penumbra. Jason Hawk dijo con su voz llena de falso arrepentimiento: «Estás arrestado por conspiración contra el trono de Kronx». Mientras Jason era arrastrado, su mente corría. Sabía que había quienes se oponían a su influencia, pero no esperaba un movimiento tan audaz mientras lo conducían por los tortuosos pasillos de la ciudadela. Intentó captar la atención de cualquier rostro familiar, pero los pocos que se cruzaron se alejaron, reacios o temerosos de intervenir. Lo llevaron a una vasta cámara que nunca había visto antes. Era circular, con asientos inclinados alrededor de su plataforma central. La sala estaba llena de Xans de diversos rangos y especies, todos murmurando entre sí. En el punto más alto, Sarks estaba sentada en su trono. Su rostro era una máscara ilegible. Besler dio un paso al frente. Su voz resonó por toda la cámara. Estimados miembros de la corte, nos reunimos aquí para presenciar el juicio de Jason Hawk, el humano que se ha ganado la confianza de nuestro gran líder. Jason fue empujado a la plataforma central, rodeado de guardias. Se mantuvo erguido, enfrentándose a la mirada de quienes lo rodeaban. Besler continuó. Su voz destilaba veneno. Este forastero ha manipulado a nuestra reina. Debilitó nuestras defensas y buscó allanar el camino. Camino para la dominación humana de Kronx. La evidencia de su traición es clara y el castigo debe ser severo. Exijo su ejecución inmediata. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. El corazón de Jason se encogió al comprender cuán profunda era la desconfianza hacia él. ¿Qué dices tú, humano? Besler se burló. ¿Cómo te declaras culpable de estos cargos? Jason respiró hondo. Sus ojos se encontraron a Sarks. Su expresión permaneció impasible, sin dar indicios de sus pensamientos. No soy culpable de estos cargos. Jason dijo con voz firme y clara: todo lo que he hecho ha sido para el bien de Kronx. He compartido mi conocimiento libremente. Ayudé a defenderme de las amenazas y trabajé para crear una sociedad más justa. Si eso es traición, entonces soy culpable, pero creo que lo es. Besler rió con dureza. Una calificación sonora. Palabras bonitas de una lengua de plata. Pero las palabras no pueden deshacer el daño que has causado. Nuestro gran líder ha minado su gobierno. Nuestras tradiciones. Dejando de lado la C. ¿Y por qué? Las promesas vacías de un intruso alienígena. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Jason, más hostil. Podía sentir que la marea se volvía en su contra. De repente, Sarvi se puso de pie. La cámara se quedó en silencio al instante. Ya he oído suficiente, dijo. Su voz se oía con facilidad por el vasto espacio. Todas las miradas se volvieron hacia ella, esperando su juicio. Six descendió de su trono, moviéndose con fluida gracia. Y hasta que estuvo ante Jason en la plataforma central, sus ojos amarillos lo clavaron en la mirada, buscando a Jason Hawk. Dijo. Su voz tenía una autoridad que silenció incluso a los susurros de la multitud. Viniste a nuestro mundo como un extraño,
aterrizando de emergencia en nuestras costas. Podrías haberte escondido. Podrías haber buscado solo tu propia supervivencia. En cambio, ofreciste tu conocimiento, tus habilidades para ayudarnos. Se giró, dirigiéndose a toda la cámara. Muchos de ustedes ven sus acciones como una amenaza para nuestra forma de vida. Pero les pregunto, ¿cuál es el propósito de un gobernante si no es mejorar la vida de su gente? Jason Hawk nos ha ayudado a hacer precisamente eso. Bessler dio un paso al frente. Su rostro estaba contraído por la ira. Pero Su Alteza seguramente puede ver. Sarvi lo silenció con una mirada. Veo claramente. Bessler. Veo una corte tan arraigada en las viejas costumbres. Que preferirían aferrarse a miedos familiares que abrazar nuevas habilidades posibles. Volvió a mirar a Jason. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Jason Hawk no es enemigo de Kongs, es mi aliado. Mi consejero, mi amigo y cualquiera que se le oponga. Su voz endureció su mirada. Recorriendo la cámara, se opone a mí. Un silencio de asombro se apoderó de la multitud. Bessler, al ver que su plan se desmoronaba, hizo un último movimiento desesperado. Se abalanzó. Un arma oculta apareció en su mano, apuntando a Jason, pero Sarks fue más rápida. Sus garras brillaron a la luz de la cámara y Bessler cayó. La amenaza terminó antes de que pudiera comenzar. Sarvi se quedó de pie sobre el cuerpo de Bessler. Su voz resonó con un poder que pareció vibrar a través de las paredes de la cámara. Que esto sirva de lección a todos los que amenacen el futuro de Kronks. Ya no gobernaré solo por el miedo. Momento adelante, gobierno por voluntad, la voluntad de progresar, de unir y prosperar. La cámara estalló en una cacofonía de voces, algunas vitoreando, otras protestando. Muchos, aturdidos y confundidos, murmuraban. Jason se quedó en el centro de todo, con el corazón aún latiendo. Procesando el rápido giro de los acontecimientos, Sarks se giró hacia él. Sus ojos amarillos, brillando con una intensidad que nunca antes había visto, dijo Jason Hawk. Su voz se extendió por la guarida. Has demostrado tu valía a Kronks una y otra vez. ¿Seguirás apoyándonos? Para ayudar a forjar un nuevo futuro para este mundo. Jason la miró a los ojos, viendo en ellos no solo a la temible bruja verde, sino a un líder al borde de la transformación. Él asintió con voz firme y clara. Lo haré, Su Alteza, mientras me tenga. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad con la conspiración de Bessler. Expuesta y tratada, Sarks y Jason trabajaron incansablemente para implementar su visión de un Kronks unido. Los cambios no fueron fáciles y la resistencia persistió, pero poco a poco se avanzó. Ellos establecieron un nuevo consejo de gobierno con representantes de todas las regiones y especies de Kronks. El conocimiento de Jason sobre los diversos sistemas gubernamentales de la Tierra resultó invaluable para crear una estructura que equilibrara el poder y la representación. El gobierno de Zeke evolucionó mientras ella seguía siendo una figura formidable. Comenzó a liderar más por inspiración que por miedo. Sus apariciones públicas, una vez que eventos inusuales y aterradores se convirtieron en oportunidades para conectar con su gente y compartir su visión del futuro de Konak. Uno de los cambios más significativos llegó con la integración de la tecnología terrestre con los antiguos sistemas de Kronks. La nave de Jason, que durante mucho tiempo se consideró insalvable, resultó ser un tesoro de tecnología avanzada. Trabajando con científicos de Crack, comenzaron a descubrir nuevas posibilidades. El avance se produjo cuando fusionaron con éxito la tecnología de interfaz neuronal de la Tierra con los amplificadores psíquicos de Konak. El resultado fue un sistema que permitió niveles sin precedentes de comunicación y coordinación en todo el planeta. El día en que el sistema iba a ser activado, Sarks y Jason se encontraban en la cima de la aguja más alta de la ciudadela, el verde que dominaba la extensa paisaje de Krox. Su expresión pensativa, ¿estás lista?
Preguntó Jason de pie junto a ella. Sarks asintió. Una extraña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios por primera vez en mi largo reinado. Jason Hawk. Creo que sí. Levantó las manos. La interfaz neuronal brillaba suavemente en sus sienes. Al activar el sistema, una ola de energía pulsó desde la ciudadela, extendiéndose por Crocs como ondas en un estanque. Por un momento, todo quedó en silencio. De repente, Jason sintió una oleada de pensamientos, emociones y sensaciones que no eran suyas. Jadeó abrumado por la magnitud de la conexión a su lado. Sarvi se irguió, con los ojos cerrados, concentrada a través del enlace. Jason pudo sentir su presencia, un faro de voluntad y propósito en el centro de la vasta red de mentes. Lentamente, el caos inicial de la conexión comenzó a asentarse. Jason pudo sentir cómo la confusión daba paso al asombro, el miedo se transformaba en esperanza. En Chonax, la gente estaba experimentando por primera vez una verdadera conexión con su mundo y entre sí. Sarvi abrió los ojos, girando. Jason con una mirada de asombro. Es increíble. Ella respiró. Podía sentirlos a todos. Jason, sus esperanzas, sus miedos, sus sueños. Estamos verdaderamente unidos ahora, mientras el sol se ponía en esta nueva era para Cronax. Jason reflexionó sobre el increíble viaje que lo había traído a este momento. De un explorador varado a una figura clave en la remodelación de todo un mundo. Su vida había dado un giro que nunca podría haber imaginado. Miró a Sarvi, el temible verde, que se convertiría en algo más. Un verdadero líder. Un compañero. Y Deiri, creo que es un amigo. Ella captó su mirada y sonrió. Una expresión genuina, que transformó sus rasgos. ¿En qué estás pensando? Jason Hawk. Sarks le preguntó. Una voz más suave de la que jamás había escuchado. Jason sonrió. Negó con la cabeza con asombro. Estoy pensando en lo lejos que hemos llegado. Respondió. Cuando me estrellé en este planeta, nunca imaginé esto. Señaló el extenso paisaje urbano bajo ellos, ahora pulsando con la energía de millones de mentes conectadas. Sarks asintió. Su mirada distante. Yo tampoco. Ella lo admitió durante siglos. Gobernado por el miedo y la fuerza, creí que era la única manera de traer orden al caos, pero me mostraste otro camino mientras estaban allí, el vínculo neuronal zumbando con los pensamientos y emociones de un mundo entero. Jason sintió una repentina punzada de nostalgia. La Tierra parecía imposiblemente lejana ahora, un recuerdo lejano, comparado con la vívida realidad de Kongs. Sarks debió haber sentido su melancolía. A través de su conexión, ella se giró hacia él, sus ojos amarillos escudriñando su rostro. «¿Extrañas tu hogar?», dijo. Dijo que no era una pregunta. Jason asintió, sin molestarse en ocultar sus sentimientos en esta nueva era de conexión. La honestidad parecía el único camino a seguir. Lo hago, admitió, pero al mismo tiempo, Croc se ha convertido en un hogar para mí de maneras que nunca esperé. Sarks guardó silencio por un momento, sus garras. Golpeando pensativamente la barandilla, habló con una voz decidida. Quizás sea hora de mirar más allá de nuestro mundo. Las cejas de Jason se alzaron sorprendidas. ¿Qué quieres decir con nuestra tecnología combinada? Ahora tenemos la capacidad de llegar al espacio. Sarks explicó, explorar, conectar con otros mundos, quizás incluso encontrar una manera de contactar a tu gente. La idea emocionó a Jason. La posibilidad de reconectarse con la Tierra, de cerrar la brecha entre su antiguo hogar y el nuevo, era emocionante, pero también traía consigo nuevos desafíos y peligros potenciales. Sería increíble, dijo con cautela, pero también significa exponer a Cronax a la galaxia amplia. ¿Estás seguro de que tu gente está lista para eso? Sarvi sonrió con una expresión feroz y orgullosa. Gracias a ti, Jason Hawk. Estamos más preparados que nunca. Unidos, conectados con tecnología que supera lo que jamás habíamos soñado.
Es hora de que Cronax ocupe su lugar entre las estrellas. Durante el próximo año, Kongs experimentó una transformación. A diferencia de todo lo anterior en su larga historia, la red neuronal planetaria permitió una cooperación y un avance sin precedentes. Se reconstruyeron ciudades, se recuperaron desiertos y se purificaron los pantanos, antaño tóxicos. Sin embargo, el proyecto más ambicioso fue la construcción de la primera nave interestelar de Kona, construida utilizando una combinación de tecnología terrestre y bioingeniería kronxiana. La nave era diferente a todo lo que ninguno de los dos mundos había visto antes. El día del lanzamiento, la multitud se reunió alrededor de las pantallas de visualización en todo el planeta. En la capital, Sarx y Jason se presentaron ante los dignatarios reunidos, listos para dirigirse a su mundo. Sarvi dio un paso al frente. Su piel esmeralda brillaba a la luz del sol. Su voz se transmitía fácilmente a la multitud reunida, y a través del enlace neuronal, a todos los habitantes de Kongs. Ella comenzó hoy. Nos encontramos en el umbral de una nueva era durante demasiado tiempo. Hemos estado aislados, centrados solo en nuestros propios conflictos y luchas, pero ahora, unidos y fuertes, nos acercamos a las estrellas. Ella le hizo un gesto a Jason invitándolo a unirse a ella. Él se acercó sintiendo el peso del momento. Esta nave. La continuación de Scherie representa lo mejor de ambos mundos. El ingenio de la Tierra y el poder de Krona, combinados para crear algo verdaderamente extraordinario. Exploraremos la galaxia, buscaremos nuevos aliados y mostraremos al universo lo que Krona tiene. Jason tomó el control. Su voz era firme a pesar de su corazón acelerado mientras nos adentramos en lo desconocido. Llevamos con nosotros las esperanzas y los sueños de dos mundos, la Tierra y Krona, una vez desconocidos, ahora compañeros en esta gran aventura. Al terminar de hablar, una ovación surgió de la multitud a través del enlace neuronal. Jason pudo sentir la emoción y la anticipación. Ondulando por todo el planeta, la nave, bautizada como la Unity, se elevó majestuosamente desde su plataforma de lanzamiento. Su casco bioluminiscente brillaba bajo la luz solar alienígena mientras la Unity ascendía al cielo esmeralda de Krona. Jason sintió una oleada de emociones a través del enlace neuronal. Orgullo, emoción y un toque de aprensión de millones de mentes en todo el planeta. A su lado, Sarvi se mantuvo erguida, sus ojos amarillos fijos en la nave que partía, una extraña sonrisa dibujada en sus labios. «Es hermoso, Jason», murmuró mientras observaba cómo la unidad se convertía en una mota distante en el cielo. Sarx asintió. Su voz transmitía un dejo de asombro. De hecho, es un testimonio de lo que podemos lograr juntos. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Sarx se giró hacia Jason. Su expresión se volvió seria. «Hay algo que debemos discutir». Jason Hawk. En privado, intrigado y ligeramente preocupado, Jason siguió a Scherie de vuelta a sus aposentos privados en la ciudadela. La habitación era una mezcla de arquitectura kronxiana orgánica y las elegantes líneas de la tecnología de la Tierra, una representación física de su alianza. Sarx se paseó un momento. Sus garras golpeaban su muslo en un gesto que Jason había llegado a reconocer como una señal de profunda reflexión. Finalmente, se giró para mirarlo. «El lanzamiento de la unidad es solo el comienzo», dijo. «Nos encontramos en una encrucijada. Jason, nuestro mundo está cambiando. Rápidamente y con el cambio viene el riesgo». Jason asintió, percibiendo el peso de sus palabras. «¿Qué tipo de riesgos te preocupan?» Scherie entrecerró los ojos. «Hay facciones en Kronx que temen. En esta nueva dirección, ven nuestra alianza con ustedes, con los ideales de la Tierra como una amenaza para nuestra forma de vida, y ahora que nos acercamos a las estrellas, sus temores solo han aumentado». Jason sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Des, a pesar de todo su progreso, sabía que aún había quienes lo veían con sospecha, quienes veían los cambios en Krox como una forma de corrupción. «¿Qué propones que hagamos?», preguntó.
La mirada de Sherry era intensa. Creo que es hora de que adoptemos un enfoque más proactivo. Hemos unido a Kongs, pero para asegurar realmente nuestro futuro, necesitamos extender nuestra influencia más allá de nuestro mundo. Jason frunció el ceño. Rose, ¿estás sugiriendo conquista? Sherry negó con la cabeza. No, conquista. Una asociación equilibrada. Pero en nuestros términos, tenemos la tecnología, la unidad, la visión. Podríamos remodelar este sector de la galaxia. Crear una coalición de mundos unidos bajo el liderazgo de Kongs. La idea era emocionante y aterradora a la vez. Jason podía ver los beneficios potenciales. Una alianza unificada podría traer estabilidad y progreso a innumerables mundos, pero también reconocía los peligros de tal ambición. Es una visión audaz, dijo con cuidado, pero podría ser fácilmente vista como una agresión por otros mundos. Debemos actuar con mucho cuidado. Sarks asintió con un destello de aprobación en sus ojos. Precisamente por eso te necesito, Jason. Tus habilidades diplomáticas, tu comprensión de otras culturas, serán cruciales en este esfuerzo mientras discutían las posibilidades y los peligros de esta nueva dirección. Jason sintió una mezcla de emoción e inquietud. Había llegado tan lejos del explorador varado que una vez fue. Ahora se encontraba al borde de la política galáctica. Durante los siguientes meses, mientras la unidad comenzaba sus misiones exploratorias, Jason y Sarks trabajaron incansablemente para preparar a Kongs para su nuevo rol en el escenario galáctico. Establecieron programas de entrenamiento diplomático, desarrollaron protocolos para situaciones de primer contacto y continuaron perfeccionando sus tecnologías híbridas. Pero a medida que avanzaban con sus planes, la oposición creció. Susurros de discordia. El descontento se extendió por la red neuronal a pesar de los intentos de sofocarlo. Algunos creían que Kronax estaba perdiendo su identidad, volviéndose demasiado humano en su perspectiva. Una noche, mientras Jason revisaba informes en sus aposentos, llegó un mensaje urgente a través del lago neuronal. Había habido un ataque a una de las naves hermanas de la unidad, una nave más pequeña en misión diplomática a un sistema vecino. Jason corrió al centro de mando y encontró a Sherry ya allí. Su rostro, una máscara de furia, revisó los datos entrantes. ¿Qué sucedió? Jason preguntó. ¿Tiene el corazón acelerado? La voz de Zeke estaba fría de ira. Traidores. Un grupo de separatistas quianos se las arregló para subir a bordo. Han tomado el control de la nave y amenazan con destruirla. A menos que abandonemos nuestro camino equivocado, las garras de Sherry se clavaron en el panel de control mientras hablaba, dejando profundas marcas en el metal orgánico. Exigen que cesemos todas las operaciones más allá de Kronax, que cortemos lazos con la influencia de la Tierra y que volvamos a nuestras viejas costumbres de aislamiento y conquista. La mente de Jason corría, analizando la situación. ¿Sabemos quién está detrás de esto? ¿Cuántos rehenes hay a bordo? Una pantalla holográfica cobró vida mostrando los planos de la nave secuestrada. Hay 47 tripulantes. Sarks respondió con la voz tensa por la tensión. El número separatista era de una docena, liderado por Sarin. A Jason se le heló la sangre. Sarin había sido uno de los generales de mayor confianza de Sherry antes de las reformas, conocido por su brutal eficiencia y su inquebrantable lealtad a las viejas costumbres. Su participación significaba que esta no era una rebelión a pequeña escala, sino un esfuerzo coordinado para socavar todo lo que habían construido. Tenemos que actuar rápido. Jason dijo, si logramos subir un equipo pequeño a bordo, podríamos retomar el control antes de que se den cuenta de lo que está sucediendo. Ella asintió con la cabeza. Sus ojos amarillos brillaban de determinación. Lideraré el equipo de asalto yo misma. Estos comerciantes aprenderán el precio de desafiarme. Jason negó con la cabeza. No, es demasiado arriesgado. No podemos permitirnos ponerte en peligro. Me iré un momento, parecía que Sarks argumentaría. Pero entonces su expresión se suavizó casi por completo.
Imperceptiblemente, muy bien, Jason Hawk, pero si quieres ir solo, te asignaré a mis mejores agentes de sigilo para que te acompañen mientras el equipo de rescate se prepara para su misión. Jason sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No se trataba solo de salvar rehenes, sino de preservar el futuro que tanto habían trabajado para crear. El equipo abordó una pequeña lanzadera de sigilo equino, diseñada para absorber escaneos de sensores y detección visual mientras se acercaban a la nave secuestrada. Jason revisó el plan con los agentes cronxianos. Sus rasgos reptilianos estaban marcados por una determinación sombría. Cada uno de ellos, elegido personalmente por Sarks por su lealtad y habilidad, utilizó una combinación de técnicas de piratería terrestre y biotecnología cronxiana. Lograron atracar en la nave sin ser detectados mientras se preparaban para abordar. Jason activó su enlace neuronal. Sintió la presencia de Sherry en su mente. Ten cuidado. Su voz resonó en sus pensamientos. Recuerda que Sarin es astuto y despiadado. No lo subestimes. Jason respondió con una oleada de seguridad. Superaremos esto juntos. El equipo. Se movieron rápidamente por los pasillos de la nave. Sus movimientos fueron silenciosos y coordinados. Al principio, encontraron poca resistencia, lo que sugería que Sarin había concentrado sus fuerzas en áreas clave a medida que se acercaban al puente. Sin embargo, se toparon con su primer obstáculo real. Dos de los hombres de Sarin estaban de guardia, con las armas listas antes de que Jason pudiera formular un plan. Uno de los agentes quien se movió a una velocidad cegadora, incapacitando a ambos guardias antes de que pudieran dar la alarma. Jason asintió en señal de agradecimiento. Recordó una vez más a los formidables aliados que tenía. Siguieron adelante. Finalmente, llegaron a las puertas selladas del puente a través del enlace neuronal. Jason pudo sentir el miedo y la determinación de los rehenes dentro. Respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. A mi señal, susurró al equipo 3, 2, 1. Las puertas se abrieron con un silbido y el caos estalló. Jason y su equipo irrumpieron en el puente, con las armas en alto. Sarin se quedó en el centro. Su enorme figura se alzaba sobre los acobardados miembros de la tripulación. Ah, llega la mascota humana. Sarin se burló. Su voz rebosaba desprecio. Ven a salvar a tus nuevos amigos. ¿Lo has hecho? Jason sostuvo la mirada de Sarin con firmeza. Se acabó. Sarin, ríndete ahora y podemos terminar esto sin derramamiento de sangre. Sarin rió con un áspero sonido de graduación. Derrame de sangre. Eso es todo lo que nuestra especie ha conocido. Humanos. Es lo que nos hizo fuertes. Pero tú y eso. Lo que nos ha hecho débiles. Ya no dóciles. Con un rugido, Sarin cargó hacia adelante. Extendió sus enormes garras. Jason levantó las manos en un gesto tranquilizador. Sarin, por favor, no necesitamos recurrir a la violencia. Hablemos de esto. Sarin dudó. Su postura agresiva se suavizó un poco. Habla. ¿Qué hay que discutir? Has cambiado todo lo que defendemos. El cambio no siempre es malo. Jason respondió con calma. Mira lo lejos que ha llegado Kongs. Estamos explorando las estrellas, formando nuevas alianzas. Hay mucho potencial de crecimiento y prosperidad. Mientras hablaban, Jason podía sentir que la tensión en la habitación se disipaba lentamente. Los rehenes observaban el intercambio con una mezcla de miedo y esperanza. Nuestras viejas costumbres nos hicieron fuertes. Sarin argumentó, pero ahora había incertidumbre en su voz y nuestras nuevas costumbres pueden hacernos aún más fuertes. Jason se encontró no a través del miedo o el aislamiento, sino a través de la cooperación y la innovación. Lentamente, con cuidado, Jason se acercó a Sarin. Sé que el cambio da miedo, pero te pido que le des una oportunidad por el bien de Crocs, por todos en esta nave. Encontremos una solución pacífica. Sarin permaneció en silencio por un largo momento. Emociones contradictorias se reflejaban en su rostro.
Luego, con un profundo suspiro, bajó los brazos. Quizás, haya sabiduría en tus palabras. Humano. Cuando Sarin se rindió, Jason sintió una oleada de alivio que lo invadió a través del enlace neuronal. Podía sentir la aprobación y el orgullo de Sherry. Con la crisis evitada, Jason y su equipo fueron escoltados. Sarin y sus seguidores. De regreso a Kongs. El viaje de regreso fue tenso pero pacífico, mientras los antiguos rebeldes contemplaban sus acciones y las posibles consecuencias a su llegada. Sarx los esperaba en su forma esmeralda, irradiando poder y alivio. Se acercó a Jason, colocando una mano con garras sobre su hombro en una inusual muestra de afecto público. Bien hecho, Jason Hawk, dijo. Su voz se transmitió a través del enlace neuronal a todos los presentes. Has demostrado una vez más el valor de la diplomacia y la comprensión. Luego se giró hacia Sarin, entrecerrando los ojos amarillos como si quisiera decir, para ti, viejo amigo, tenemos mucho que discutir en los días siguientes. Sarx y Jason trabajaron incansablemente para abordar las preocupaciones que llevaron a la rebelión. Organizaron foros públicos para fomentar el diálogo abierto sobre la nueva dirección de Cron AC. La red neuronal se convirtió en una plataforma para el debate y el intercambio de ideas, permitiendo a ciudadanos de todo el planeta expresar sus opiniones. Sarin y sus seguidores, en lugar de ser severamente castigados, tuvieron la oportunidad de contribuir a dar forma al futuro de Kronks. Sus preocupaciones por preservar la cultura y la fuerza kronksianas se tomaron en serio. En planes para las relaciones interestelares. A medida que las semanas se convertían en meses, la tensión en Kongs comenzaba a disminuir. La unidad continuaba. Su misión de exploración y diplomacia regresaba con relatos de nuevos mundos y aliados potenciales. Cada contacto exitoso reforzaba la sabiduría de su nuevo camino. Una noche, mientras Jason y Sarik estaban en el balcón de la ciudadela con vistas a la bulliciosa capital, Sark se giró hacia él con una expresión pensativa. Nos has cambiado, Jason Hawk, dijo en voz baja de maneras que nunca imaginé posibles. Jason sonrió negando con la cabeza. Nos hemos cambiado el uno al otro. Crocs se ha convertido en una parte tan importante de mí como lo fue la Tierra. Sark asintió. Su mirada se volvió hacia las estrellas y ahora estamos al borde de una nueva era. Nuestra influencia crece, nuestras alianzas se fortalecen, pero con su poder viene una gran responsabilidad. La afrontaremos juntos. Jason le aseguró que, paso a paso, construirían puentes en lugar de conquistar. Mientras estaban allí, el vínculo neuronal vibraba con la conciencia colectiva de Crocs. Jason sintió una sensación de propósito y pertenencia que nunca había conocido antes de venir a este mundo como un extraño, un náufrago. Ahora, fue una parte clave en la formación de su destino. El futuro se extendía ante ellos, lleno de desafíos y oportunidades, pero con la fuerza combinada de la innovación de la Tierra y la determinación de Konak, Jason sabía que estaban listos para enfrentar lo que la galaxia les lanzara. Mientras las primeras estrellas del atardecer comenzaban a brillar en el cielo esmeralda, Jason y Sarx regresaron a su trabajo, listos para guiar a Konk hacia su nuevo rol como faro de unidad y progreso en la vasta exp del espacio.